Ahora sí, nosotros nos vamos con nuestro primer invitado, el doctor Gustavo Romero Ulauf. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas Qué gusto noches, tenerte acá. Mercedes, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Para mí es todo No un sé si gusto se me tenerte, escucha. Gustavo. Bueno, sí, te escuchamos perfectamente. Ya. Muy bien. Gustavo, vamos a comenzar hablando sobre estas idas y venidas, cambios en cuanto a lo que viene a ser la posición del presidente Castillo sobre el tema del gas de Camisea, ¿no? ¿Qué opinión te amerita este asunto? Es decir, un día dice vamos a estatizar, vamos a ver el tema de la ley, del tema de Camisea, y al día siguiente dice somos respetuosos con la libertad de empresa. ¿Es así? Es decir, este gobierno va a ser respetuoso de la libertad de empresa. Yo tengo mis dudas, y creo que muy bien fundamentadas. Yo primero, él cree que todavía puede seguir haciendo el discurso de plaza, este señor Castillo, ¿no? Ofreciendo cosas imposibles, porque dudo que pueda pasar por la ley, por el Congreso, la expropiación, como lo que pretende hacer el gas de Camisea. Por lo tanto, lo que creo que pretende es nuevamente lograr la confrontación para tratar de dañar la imagen del Congreso. Bien lo sabes tú, bien lo sabemos nosotros, que usualmente el Congreso no gozan de la popularidad que sí puede gozar generalmente la figura presidencial. No obstante, las encuestas han revelado, aunque una pequeña merma, pero han revelado que está con una aceptación usualmente superior a los promedios en el caso del Congreso, y la figura presidencial se viene deteriorando rápidamente. No obstante, cuando generalmente goza durante los primeros 100 días, goza de una especie de luna de miel de la aceptación. La gente está creciendo rápidamente, la desconfianza y la desaprobación de la gestión de señor Castillo como se llama, titular de la presidencia de la República. Eh, la, Estas idas y venidas no es más que el reflejo de producto de la inestabilidad que este mismo régimen produce, ¿no? No solamente una inestabilidad económica, sino también una inestabilidad política y una inestabilidad social. Gustavo, el tema sobre el voto de confianza del gabinete Vázquez, ¿tú crees que logren obtener este voto de confianza o es que se está buscando quizás que no le den la confianza y de una vez cerrar el Congreso? Bueno, no podría suceder en esta oportunidad, ¿no? Esa sería la primera bala. La primera. A mí me da la impresión, sería la primera bala, ¿no? Yo creo que sí existe un propósito de confrontarse, y yo creo que el señor Castillo debe estar con las barbas en remojo, porque está creciendo el propósito o el deseo de la gente de que vaquen a una persona tan incompetente, tan inepta como el señor Castillo, y que en realidad no nos conduce sino al abismo. Y como tú decías, con idas y venidas que tienen un propósito más bien subalterno, más que un propósito de prosperidad para el país. Y yo lo que más temo que sus proyectos estén muy lejos de lograr el bien común, que se supone que el fin óptimo el fin último de un régimen, de un gobierno, que es la prosperidad de la sociedad. Ya, solamente hay que establecer quiénes son las personas que designan como ministro, perdón, como ministro del Interior a un señor Barranzuela, quien ha promovido
el, ¿cómo se llama? Evitarse la erradicación de la coca, el proyecto de la construcción de un aeropuerto en Pichari, la designación del señor Rojas en Panamá, que luego fue rechazado, y luego tratar de nombrarlo como embajador de Perú en Venezuela, la presencia permanentemente de Evo Morales en estos meses, luego la designación de personas con cuestionamientos son relacionados con el tráfico de drogas, creo que nos tiene que llevar a una conclusión, por lo menos preliminar, que en realidad la preocupación pareciera ser más la construcción de un camino del tráfico, el manejo de la droga hacia el exterior y encontrar nuevas rutas, y que me pareciera que debe ser a través de Venezuela. Tampoco ya lo ha firmado el presidente de Colombia con todas sus letras, el señor, el licenciado Iván Duque, quien presidente de Colombia, que lo que se ha construido en Venezuela es un narcoestado. Y yo creo que uno de los grandes capos de la mafia, de esta mafia, es el señor Padrino, ¿no? Entonces yo creo que lo que persigue finalmente es la construcción de un camino para la droga con beneficios subalternos, y no tiene ningún propósito de bien común para la sociedad peruana. Gustavo, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Vamos a recobrar. Sí, perfecto, muy bien. Gustavo, nuevamente volviendo al tema de Camisea, si continúa el presidente Castillo, digamos, en un próximo discurso, en algún momento quizás, ¿no?, por un tema de popularidad, diciendo que se va a estatizar, esto va a espantar sin duda la inversión y la generación de los empleos, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que genera los empleos es la inversión, eso que he dicho, ¿no? Y sobre todo son importantes los hidrocarburos. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería cambiar? ¿Qué podríamos hacer para que, digamos, de una u otra manera se encuentre un consenso, ¿no? Y que él mismo, dentro de su propia bancada, pueda encontrarlo. Yo lo veo muy difícil que dentro de su bancada pueda encontrar, podrá tener una decisión probablemente en los próximos meses, no sé, inclusive en los próximos días, no lo sé. Yo ya tengo también hasta para eso mis dudas. Una decisión de algunas personas que puedan tener un discurso un poquito más moderado, acercarse a los caviares, ¿no? Que pareciera ser que hay una lucha interna entre caviares y radicales. Y me parece ser que va a ser muy difícil encontrar un punto medio a ese tema, ¿no? Yo no lo veo por lo pronto, ¿no? Como esto ha sido un discurso tan reciente, nuevamente, del día de ayer, perdón, del día de ayer, no lo encuentro todavía con mucha, o por lo menos no lo he procesado mucho, pero mis primeras hipótesis es que lo que está tratando de buscar, lo que yo te decía inicialmente, es buscar una confrontación con el Congreso, petardeando simultáneamente su propio gabinete y quizás buscando que se dispare la primera bala, ¿no? Entonces, acá va a tener que el Congreso trabajar muy fino, buscando cuál es el propósito y cuál es lo más óptimo. Probablemente, a mí probablemente
quizás Mirta Vázquez pueda ser una persona, no me agrada, pero podría ser una persona mucho menos confrontacional, aunque su discurso bastante malo, algo en valga verdades ante el Congreso, pero mucho menos confrontacional y además con una vulgaridad por parte de este señor Guido Bellido, vulgar, pues un sujeto que ni siquiera para portero de un edificio, porque la verdad, con una petulancia, arrogancia y vulgaridad con respecto a un misógeno, xenófobo, es decir, con todas las virtudes para no ocupar un cargo y que por supuesto no con todas, ni siquiera con un currículum, sino con un prontuario, al igual que otros como el señor Barranzuela, ¿no? Que además que no, ¿cómo se llama? También ha sido para agregar a este análisis que yo te decía, por lo menos preliminar, además abogado también de traficantes de armas. Entonces, la verdad, una persona que integra un gabinete difícilmente podría contar la confianza. Si no fuese congresista no lo votaría, pero obviamente acá se está jugando también una labor que debe ser más bien estabilizadora del Estado de Derecho por parte del Congreso. Por lo tanto, yo creo que va a tener que hilar muy fino, ¿no? Gustavo, sí, ya veremos lo que pasa en los próximos días con si se les otorga o no les otorga pues el voto de confianza al gabinete Vázquez. Gustavo, como siempre, un placer tenerte acá en el programa, un gusto. Ya vamos a conversar la próxima semana seguramente para ver pues cómo se van desempeñando. Tú sabes que en este país nada está dicho y las cosas van fluyendo, ¿no? De acuerdo a los vientos y a lo que cada congresista al fin y al cabo también hace sus manejos, ¿no? Y llegas a sus acuerdos en lo que más le conviene, cuando debería velar muchas veces en favor del pueblo, pero muy pocas veces lo hacen. Gustavo, te agradecemos mucho. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Marcela, nuevamente. Buenas noches. Gracias. Ha sido el doctor Gustavo Romero Undauf, analista político.